¿Identificas qué está interfiriendo entre la capacidad que tiene una organización y los resultados que realmente está logrando? Pues justo, de eso vamos a conversar el día de hoy. Para mí realmente es un gusto abrir este espacio acompañada de dos grandes colegas, Ana Paula y Vania, y sobre todo con todas las personas que hoy nos escuchan, o que más adelante pues llegarán a esta conversación y tendrán la oportunidad de escucharnos. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría contarles un poquito de dónde nace este podcast que hemos llamado Desde Adentro. Y la verdad es que nace de una inquietud que compartimos nosotros como profesionales, tres grandes profesionales, Vania, Ana Paula y yo. Tenemos tres miradas distintas, pero finalmente creo que si lo tuviéramos que concentrar lo podríamos hacer con una pregunta: ¿qué está pasando dentro de las personas, los equipos, las organizaciones, que muchas veces no se ve? Pero la verdad es que sí termina afectando la forma en que se decide, en la forma en que se conversa y sobre todo en la forma en que se avanza. Y justamente por eso pues creemos que este espacio pues se vuelve muy valioso, porque nos va a permitir detenernos un momento, mirar con mayor conciencia y pues abrir las preguntas que normalmente no tienen cabida o suficiente espacio en una agenda ejecutiva. Y no sé si a ustedes les suena, pero cuántas veces hemos visto en organizaciones que hay indicadores que no se mueven. Hay proyectos que avanzan bien lento. Hay reuniones que se repiten una y otra vez. Y hay acuerdos también que se dicen, pero que después no pasa nada. Y más allá también hay conversaciones que son muy importantes, que todos saben que hace falta levantar la mano, pero nadie termina de abrir. Yo me atrevería a decir que esto le suena a más de un líder de los que hoy nos está escuchando. Y pues justo ahí queremos detenernos. Y no porque queramos simplificar algo que realmente es complejo, sino porque creo que es importante observar mejor. Y es ahí justamente desde donde llegamos hoy a Desde Adentro. Y me da un gusto estar aquí con ustedes. Soy Norma Chacón. Y entro, la realidad es que a esta conversación desde más de 20 años de experiencia he trabajado y acompañado a empresas, a líderes, a equipos en momentos donde el negocio necesita tomar decisiones que son complejas, a lo mejor ordenar prioridades, leer mejor lo que está ocurriendo y convertir obviamente el talento en una verdadera capacidad de ejecución. Y hoy desde mi empresa de Talent Data Hub acompaño procesos donde conectamos estrategia, talento, analítica aplicada a decisiones de talento y una capa para mí que está siendo muy importante, que es la parte de coaching y mentoring ejecutivo, porque va precisamente permitiendo tener una mirada sistémica de la organización. Y desde ahí entro yo a esta conversación, desde la lectura de negocio. Antes de entrar precisamente al tema, de pedirle a Ana Paula y a Vania que nos compartan ellas mismas desde su voz, desde dónde entran a este podcast. Y bueno, pues Ana Paula, cuéntanos desde dónde entras tú a esta conversación, y Vania, después pues también escucharte a ti será también un gusto. Gracias, Norma. Pues sí, entro desde adentro. La verdad es que cuando definíamos el nombre de este espacio, no hubo duda, las tres estábamos convencidas porque estamos seguras que los procesos de transformación se tienen que hacer desde adentro. Entonces, con esa misma actitud y con esa misma mentalidad es que yo llego a este espacio muy, muy contenta de estar con ustedes, tanto con Norma como con Vania, y pues todos los que se sumen en el camino a escucharnos. La mirada que traigo es normalmente muy enfocada en temas de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos un poco de lado y entonces nos metemos en los temas de por qué no está el negocio donde necesitamos que está. Y muchas veces yo estoy convencida que el problema es tal cual de comunicación. Puede ser que haya esta saturación gigantesca en las organizaciones, digo, y en nuestra vida personal, la verdad, de juntas, mails, WhatsApps, conversación en el pasillo, ya nos vemos en la oficina porque ya no está tan remoto el asunto. En fin, o sea, hay miles de canales, miles de conversaciones que están pasando, pero al final lo que no se está diciendo es más relevante que tal vez todo ese seguimiento y todo ese ruido que existe en el sistema. Entonces yo voy a traer mucho esta mirada de
qué se está diciendo, qué nos está diciendo, en dónde se está malinterpretando, en dónde yo como líder tal vez estoy asumiendo que todo mi equipo entendió lo que yo quise transmitir y a la mera hora probablemente sea una situación totalmente distinta. Yo soy Ana Paula González. Mi experiencia profesional ha estado muy enfocada en temas de comunicación, comunicación de marca, comunicación corporativa, comunicación interna, toda la parte como de transformación cultural y más recientemente en temas de coaching, de mentoría, de apoyo a organizaciones para a través de esta estrategia, un poco lo que platicaba Norma, pues ayudar a las empresas a potenciar su talento y que eso lleve a resultados de negocio. Entonces, bueno, pues muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. ¿Y por qué no nos platicas tú, Vania? Pues muchas gracias a las dos, muchas gracias Norma y Ana Paula. Es un gusto y un placer, como siempre, poder compartir este espacio con ustedes. Em, yo soy escritora y me especializo más sobre los procesos de transformación interna, acompañamiento humano, sobre todo aquello que está detrás de esas decisiones, detrás de esas cosas que no se dicen, como esas semillitas que están ahí sembradas, pero que todavía no germinan, que todavía no se ve, que no florecen, pues, pero de todas formas ahí están, ¿verdad? Y desde ahí también se mueve la organización y todas las decisiones y hacia dónde se encamine, desde las cosas que sí se dicen y de las que no, como mencionabas, Ana. Es impresionante cómo pues vemos esto muy seguido en las organizaciones y es algo que me apasiona, así como cada una de nosotros tiene una visión y una perspectiva diferente, creo que nos complementa muy bien y eso nos enriquece y me encanta, ¿no? Creo que aprendemos y cada vez podemos ir adentrándonos más en las organizaciones, que es todo un mundo tan maravilloso. Y bueno, debajo de esas conversaciones que no ocurren, casi siempre pues hay algo humano, ¿no? Son miedos, cansancio, necesidad de aprobación, tensión. Y pues bueno, aquí estamos para nosotros poder indagar y poder ayudar en estos procesos para que las cosas que hay que decir se digan, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí decirles? La verdad es que gracias por compartir este espacio. Qué bueno que nos estamos dando esta oportunidad. Me dará mucho gusto conforme vayamos avanzando. Y la verdad es que creo que aparte de que lo disfrutaremos, pues va a ser un gran aprendizaje, no nada más para nosotras, sino lo que pretendemos también es compartir ese conocimiento. Y ya entrando de lleno, pues brevemente me gustaría irme metiendo en el tema del día de hoy. Y quiero comentarles a todos los que hoy nos escuchan que esta es una primera temporada que decidimos embarcarnos y este estará teniendo 10 episodios que estarán construidos a partir de distintos detonadores. Y lo quisimos tomar así precisamente para anclarnos de algún recurso que puede ser un libro, puede ser una investigación, podría ser un reporte global y podría ser también alguna situación real de empresa. Y es ahí donde sería muy interesante el que también tengamos la oportunidad de invitar a algún experto. Y hoy, este episodio número 1, el detonador será mirar qué pasa dentro de las organizaciones cuando el talento existe, la estrategia, existen los datos y aún así la ejecución no fluye como se esperaba. ¿Le suena? Yo creo que a muchos de los que nos están escuchando sí creo que les debe sonar. Y es por eso que pues decidimos partir de una idea muy poderosa y el libro que traemos el día de hoy, en donde estaremos anclándonos en algunos conceptos para llevarlos a la práctica, pues es el libro de Inner Game de Timothy Galway. Y pues lo tomamos como un lente que nos va a permitir precisamente amplificar situaciones reales en las organizaciones. La realidad es que Timothy igual Galway lleva este concepto de algo que hizo ahora sí que diría en la cancha, pero en la cancha del tenis. Y a través de la experiencia que él tiene observando precisamente cada uno de estos expertos jugadores, empieza a observar cómo ellos van inclusive por ellos mismos dándose cuenta cómo pueden ir mejorando y teniendo un mejor saque, una mejor puntería, etcétera. Entonces, la realidad es que es un libro que está enfocado en el tenis, pero que se aplica muy bien y por eso se le llama Timothy Galway el padre moderno del coaching, porque se aplica muy bien a los entornos organizacionales y por eso esto lo lleva en su primera etapa a una de las empresas de telecomunicaciones y empieza a aplicar los mismos principios. Entonces,
pues resumir uno de los puntos que para mí es el más importante, y creo que es muy simple, pero es muy profundo, es que nos dice que muchas veces el desempeño pues no depende solo del potencial que tiene una persona, sino de la interferencia que aparece entre lo que podía hacer lo que la persona y lo que realmente logra. Y la fórmula, pues podría decirse, pues es muy simple, pero es muy profunda. Dice, desempeño es igual a potencial menos interferencia. Y en interferencia cabe muchas cosas. Cuando lo llevas precisamente esto a una empresa, pues la pregunta, yo diría, se vuelve muy potente. Si el talento, la estrategia y los recursos ya existen, pues ¿qué está interfiriendo para que la organización no ejecute al nivel que podría? Y podríamos decir precisamente, hablando de este libro, que en la cancha esa interferencia pues podría ser juicio, que ahorita lo hablaremos más adelante, tensión o exceso de control mental. Pero llevémosla a la empresa. Esta puede ser miedo político, validación externa, saturación, la presión reputacional o incluso, pues, lo más importante, la cultura donde nadie quiere equivocarse frente al comité. Me gustaría dejar sembrada una pregunta para que se la lleven y la conecten desde el inicio de este podcast con lo que está pasando hoy en sus propias organizaciones. Y yo diría esta pregunta sería, ¿cuánta interferencia, ruido, está impidiendo que el potencial que ya existe se convierta realmente en ejecución? O me gustaría decirlo de otra manera, a lo mejor, ¿qué tanta interferencia está frenando que el talento, la estrategia y la capacidad que ya existen en la organización pues se traduzcan en resultados reales? Sí, la verdad es que es súper interesante este concepto de esta fórmula que propone Galway, desempeño es igual a potencial menos interferencia, y justo, ¿no? En tratar de entender qué interferencia puede ser. Porque también depende mucho del ángulo con que lo miras, ¿no? A lo mejor desde el mío, como yo ya les dije, yo voy a buscar mucho los temas de comunicación y entonces puedes decir, la interferencia está en que no se están entendiendo los equipos, no están alineados en realidad o no dicen lo que realmente piensan y podría ser. Pero si lo miramos desde el coaching, puede ser, vamos a meternos solo en la interferencia individual de cada persona y por qué. Y puede que sea algo también del sistema, y entonces más bien habría que ser un coaching sistémico o habría que entender, o la interferencia puede ser un tema de estructura y entonces tal vez habría, ¿no? Hablando un poco de esto del sistema y habría que hacer modificaciones sistémicas. O sea, es un concepto tan amplio esto de la interferencia que vale la pena verlo desde los diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces creo que el valor aquí también es justo en la conversación, en hablar y en analizar nuestro propio liderazgo y hacia nuestro equipo de cómo está nuestra cultura, cómo está el desempeño de la gente, pero también qué es todo esto que está alrededor que puede estar limitando, ¿no? Y entonces, ¿qué emociones o qué dinámicas humanas se están llevando a cabo que no, o sea, que no están permitiendo esta honestidad y este crecimiento del negocio por esa interferencia? Entonces, aquí creo que justo es entenderlo desde qué es lo que está moviendo a la organización y cuál es esa interferencia o que está frenando la decisión. Ana Pau, si me permites, a mí me gustaría que comentara aquí y llevarlo a lo que pasa precisamente en el mundo empresarial, hablando de los diferentes niveles de gestión dentro de una organización, y que aparece un tema pues muy interesante desde mi punto de vista, que es el control, y que creo que muchos lo hemos vivido de una u otra forma. Y ese control que para algunos líderes se siente, yo diría, como orden, seguridad y rigor, pero la realidad es que los equipos lo pueden sentir y lo viven como desconfianza, freno, yo diría exceso de validación. Y la verdad es que sí creo que en muchas organizaciones el control nace, yo diría, de una intención positiva. Y esta puede ser, pues, cuidar el resultado, pues, también evitar errores, asegurar la calidad, el proteger al negocio. Y creo que aquí el problema aparece con esa intención positiva que puede tener, es que si el control deja precisamente de cuidar al sistema, creo que más bien empieza a quitarle velocidad, empieza a quitarle criterio y empieza a quitarle autonomía. Y eso, pues en una empresa que necesita moverse con agilidad,
pues empieza a tener un costo, yo diría que muy alto. Y esto, cuando he tenido la oportunidad de trabajar, ya sea dentro o fuera de las organizaciones, ahora que lo veo desde afuera, creo que esto se da mucho en organizaciones que crecieron muy rápido, que se volvieron más complejas o que están intentando transformarse, que se da también mucho en empresas familiares donde empiezan a profesionalizarse. Y el líder sigue creyendo que está asegurando la calidad, pero la realidad es que a veces sin darse cuenta empieza a construir un sistema que depende demasiado de él. Y aquí me parece que no es un tema pues de ego, porque también se puede ver el control como un tema de ego, pero la verdad es que muchas veces pueden hacer ese control desde el miedo, del miedo que mejor controlo para no equivocarme, mejor espero que me digan para pues no perder el resultado o para no comprometerme, o miedo a que salga algo mal. Y también puede darse inclusive en los niveles directivos, miedo a estar expuesto ante un comité directivo frente al dueño o incluso como una organización en su todo frente al mercado. Y creo que aquí cuando el miedo se vuelve una forma de gestión, el sistema empieza a pagar la factura. Y creo que esta conversación es muy importante pues para directores generales y equipos ejecutivos que hoy nos pueden estar escuchando, porque la pregunta yo creo que aquí es, ¿qué está dejando de crecer en mi organización? Porque todo sigue dependiendo de mi validación y entonces no avanzo y no se dan los resultados. Así es, Norma. Ahí está el valor de esta organización. Yo siento que el control eh, es algo que nos aleja de la meta, es algo que nos aleja de realmente llegar a tener los resultados que estamos esperando. Em, a veces lo más difícil para un líder no es actuar, es observar sin defenderse, porque muchas veces estamos a la expectativa y dice, bueno, si le bajo aquí, es como, pues pierdo el control, valga la redundancia, y el perder el control es perder mucho más que lo que significa la palabra. O sea, es perder autoridad, es perder como aquí lo que se dice, pues es lo que yo digo, es como dar la oportunidad de que alguien más también esté a su mismo nivel y tenga igual muchas capacidades, es como el miedo a que alguien más hasta ocupe su lugar. Pero realmente esta situación no nos lleva a ningún lado, es como avanzar a pasos lentos, muy lentos, cuando pudiésemos dar pasos agigantados. Em, cuando un líder o un equipo no puede observar sin defenderse, muchas veces aparece algo muy común, todos parecen alineados, todo parece estar alineado en el lugar, todo parece perfecto, todo el mundo dice que sí, estoy escuchando lo que quiero escuchar, pero realmente, como mencionaba Ana Paula hace un momento, también es como todo el mundo sale de ahí y cada quien se fue con algo diferente en la mente y empiezan las pláticas del pasillo, ¿verdad? Pero realmente eso no es alineación, el creer y querer que estén alineados no significa que eso sea la realidad. Entonces, eh, pues no necesariamente están entendiendo lo mismo de lo que se quiere decir. Y a veces ahí entra la confusión entre el control y realmente el dar la oportunidad de que las personas tal vez muestren sus opiniones, que a lo mejor ahí te puedes dar cuenta cuando ellos están opinando, te puedas dar cuenta de que realmente están entendiendo otra cosa o que a lo mejor, bueno, a lo mejor tiene una idea mucho mejor. Entonces perdemos estas muchas oportunidades y cosas valiosas que hay en los equipos y personas muy creativas que nos puede acercar mucho más rápido a la meta. Acá a mí me parece, Vania, muy interesante también que cuando el líder está en esta situación de querer controlar por todo lo que nos explicabas, hay una escena como muy común y un poquito lo que mencionabas, en donde el líder desde su perspectiva lo que observa es, mi equipo no se compromete, no hay accountability, no hay responsabilidad. Entonces, ¿qué hace el líder? Tengo que controlar, tengo que regresar a este micromanagement, ¿no? Como se conoce. Y entonces cuando tú empiezas a entender qué pasa desde el otro lado, desde el lado del equipo, lo que probablemente o en muchas ocasiones está pasando es que hay una cosa que se aprende, es parte de la cultura que se va aprendiendo entre todos los colaboradores que van entrando a la organización de cómo se manejan las cosas. Entonces, cuando tienes a un líder que controla todo y que además es bastante, como tú mencionabas, ¿no? Que no está abierto a otras ideas, pues el equipo lo aprende. Y entonces todos saben que en la junta no van a poder dar su opinión real o no voy a poder decir, oye, eso ya lo tratamos y no funcionó,
oye, no estás viendo este riesgo. ¿Por qué? Porque este mismo afán de controlar del líder que piensa que no tiene responsabilidad su equipo, lo que está generando es esta cultura bueno, vamos a decir que todo bien, que todos estamos de acuerdo, y a la mera hora, pues tal vez los riesgos que alguien estaba viendo, nunca se enteró el líder, ¿no? Es como muy me gusta la palabra esta como contradictorio, en donde cuando el líder ve que las cosas no están funcionando como quiere hacer, lo que hace es meter más control. ¿Y qué es lo que está pasando? Generando interferencia, ¿no? Esto nos regresa a la teoría de Galway, donde dice lo que estás haciendo es meter aún más interferencia y no permitiendo una cultura donde nada más hay una apariencia de alineación, pero hasta ahí. Sí, la verdad es que mencionas algo muy importante, Ana. Cuando mencionas la apariencia de alineación, a mí me conecta con algo muy, muy fuerte, porque en la sala nadie está diciendo nada incómodo, ¿verdad? Todo está perfecto, pero todos sienten algo. A lo mejor no se dice nada, pero el cuerpo habla bastante, ¿no? Y se logra sentir esa incomodidad, esa competencia, esa tensión, ese cuidado de que mejor no digo esto, se siente que alguien está midiendo hasta dónde puede hablar. Entonces, siento que esto no está fluyendo. Y ahí el equipo aprende que hay conversaciones que conviene evitar, ¿no? Dice, pues mejor me callo, ¿verdad? Como dice el dicho, calladito más bonito, mejor ni digo nada, ¿qué tal y que esto me mete en problemas? Aprende en realidad que es más seguro protegerse y terminan haciendo eso. Y desde ahí deja de operar todo con mayor claridad, ¿no? Empieza a operar desde la defensa, desde que, pues la verdad es que cuando una persona, un líder está manejando una situación, un equipo desde el control, pues todo esto se vuelve muy tenso, ¿no? La gente empieza a actuar un papel, el líder seguro, el colaborador alineado, el equipo comprometido, pero por debajo hay otra conversación y sostener esa doble capa consume muchísima energía. El estar actuando y poniéndote un traje y un papel que no es el que deberías de tener es cansado. A la larga te vas a cansar y por eso hay líderes y hay equipos que están pues sobrepasados, ¿no? Y es una cosa que pues nadie se anima a alzar la voz y eso me conecta muchísimo con algo que menciona Galway en el libro, cuando menciona el concepto del yo uno y el yo dos, ¿no? El yo uno, que es esa voz que te está controlando todo el tiempo, que está criticando, que te está juzgando, que te está comparando, que te anticipa un error y entonces te entra el miedo y pues mejor no digas nada. No te vayas a equivocar, todavía no es el momento, mejor no digas eso. Entonces es una contradicción porque en realidad ahí entra el otro yo, el yo que sabe que se siente seguro de sí mismo, la parte que ya sabe aprender, la parte que tiene experiencia acumulada, la parte que puede actuar con más naturalidad cuando no está bloqueado por exceso de juicio, porque el juicio es tremendo, ¿eh? Él nos bloquea la mente, podemos haber estudiado muchísimas cosas, pero si viene juicio, te puede hasta paralizar, ¿no? Yo me ha tocado ver personas que son capaces y justo pasó en una empresa que estuve reciente, que pues una persona muy preparada y no es la primera vez que está en un lugar donde hay muchos líderes y se paralizó. O sea, todo el discurso que tenía que decir nomás se bloqueó y no pudo decir nada. Y entonces, pues siento que le damos mucho poder a ese yo uno, cuando en realidad debemos de dar la oportunidad de encontrar ese equilibrio entre los dos y saber que también ahí está esa parte de mí ahí dentro, esa parte inteligente y lista, capaz y con muchas herramientas para poder llevar toda cualquier situación adelante. Ese yo uno cuando aparece en el colectivo, porque hablamos de una persona, pero cuando estamos en un equipo y aparece también ese yo uno en el colectivo, imagínate en un equipo con esa mentalidad, están todos pensando en su cabeza puras cosas negativas, la comunicación deja de ser transparente, la información empieza a circular como si estuviese dictada, como cuidada o retrasada, ¿no? Entonces creo que es importante que seamos conscientes, tanto como individuos como organizaciones, el poner atención a esas vocecitas y poder llegar a controlar, pues ese yo uno que es un poco difícil, pero creo que podemos hacerlo. Sí, ahorita que mencionas esto del yo uno colectivo, creo que eso también puede afectar mucho, como dices, a cómo se mueve la información dentro de la organización, ¿no?
Porque si todo el mundo está pensando, está dejándose guiar por ese yo uno, las malas noticias van a llegar o tarde, o disfrazadas, o maquilladas. El sistema por sí mismo va a aprender que hay cosas, o sea, que sacar las cosas y equivocarse tiene consecuencias muy graves para ellos. Entonces, como yo uno colectivo, todo el mundo cuida la información y llega ya con filtro ya. Ahora, imagínate tú como líder que necesitas tomar decisiones y vas a tomar decisiones basada en la información que circula con tu equipo y con tu organización. Pues claramente no tienes la información completa. Claramente vas a terminar por tomar decisiones que probablemente alguien ya estaba viendo que podía ser un error, pero que no se atrevió a levantar la mano. Entonces, la calidad de esas decisiones que se están tomando en un grupo de liderazgo o por un líder, pues, ¿qué pasa? No está bien fundamentada. Y entonces, pues, si tú estás diseñando o haciendo la planeación estratégica basado en esta información maquillada, pues es muy frágil tu estrategia, porque sin la información no hay a dónde llegar. Y así es también como al llegar filtrada, pues se genera este problema mucho más profundo, ¿no? En donde el sistema empieza a perder la atención sobre lo que importa y solo se están cuidando a sí mismos. Fíjate que a mí me gustaría aquí, Ana Pau, con lo que comentas, como que conectar con otra forma de interferencia que ahorita me vino a la mente. Y que la verdad es que pasa mucho en las organizaciones y que creo que lo vemos también cuando hacemos precisamente coaching o hacemos la consultoría. Y me refiero precisamente, hablando de interferencia, a esa atención fragmentada, que no es realmente atención. Porque hoy es claro que vivimos en entornos donde y trabajamos y ya tanto en el mundo laboral como en nuestra vida personal, donde todo parece urgente. Los correos, los chats, las juntas, los comités, seguimientos, indicadores, pendientes. Y ojo, lo pongo, que quisiera poner entre comillas, todo parece urgente, que no creo que todo sea urgente. Y vivimos precisamente, pues a veces esas pequeñas crisis durante todo el día. Y esto no ocurre en el vacío. La verdad es que estamos, yo diría hoy, operando en entornos que muchas veces se describen. Yo creo que han escuchado se habla de VUCA, ¿no? Que estamos hablando de ambientes que pueden ser volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y no obstante con eso, hoy más recientemente se habla pues de BANI, ambientes frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Eh, pero más allá de este concepto, que yo creo que muchos de los que nos escuchan probablemente ya han escuchado algo de estos conceptos y que realmente lo estén viviendo más que escuchado como concepto, lo que nos está diciendo es algo muy concreto. Hoy las organizaciones están intentando tomar decisiones importantes en medio de interrupción permanente. Y el problema, pues, no solamente que la gente tenga mucho trabajo, porque hay mucho trabajo y hay mucha demanda y estrés dentro de las organizaciones, sino que el problema muchas veces es que los líderes ya no tienen espacio mental precisamente para pensar con profundidad y la realidad es que eso tiene consecuencias, porque yo diría que aquí cuando la atención se fragmenta, la realidad es que baja la calidad de pensamiento, baja la escucha, baja la capacidad de distinguir lo importante de lo inmediato. Y entonces pues empieza a dominar un estilo de liderazgo pues más reactivo. Entonces yo diría que se atiende lo que grita más fuerte y no necesariamente lo que tiene mayor impacto. Por eso ahí la pregunta es, ¿qué más tenemos que hacer? Y no necesariamente es qué más tenemos que hacer. Más bien es, ¿qué estamos dejando de pensar hoy por estar respondiendo todo el tiempo? Sí, totalmente de acuerdo. Y esta fragmentación de la que hablas, además me parece que termina en que las conversaciones, o sea, todo está tan fragmentado y la atención está tan dividida, que entonces las conversaciones de la organización ya no se dan en las juntas formales, sino que se están dando en el pasillo, en el chat privado, mientras que el jefe habla por acá, estamos en el WhatsApp y entonces viendo o en el cafecito. Entonces aquí hay una frase que me parece bien importante, que es esta de que, pues la conversación formal no muestra el sistema. ¿Por qué? Porque un poco lo que hablábamos. En la conversación, en la junta oficial, todo el mundo dijo, sí, perfecto, ok, y así. Y nadie
dijo en ese momento, esto no va a funcionar. ¿Eso dónde se menciona? Atrás. Entonces el sistema definitivamente no lo está reflejando. Entonces, creo que aquí antes de seguir un poquito más con este tema del libro, yo los invitaría a preguntarse, ¿no? Cuando ven y observan a su equipo, a su organización, al grupo que lideran, ¿en dónde se está llevando a cabo esa conversación real? ¿Es ahí frente a ti, en los sistemas formales, o dónde se está llevando a cabo? Porque esta respuesta de verdad puede ser crucial en tu toma de decisiones como líder. Y si la organización está hablando para decidir o si está hablando para cuidar toda esta forma, ¿no? En esta cultura que hemos platicado mucho de cuidar cómo te ves y con el yo colectivo, pues es necesario a lo mejor hacer ciertas intervenciones, ¿no? Cuando esto pasa, se queda la conversación por ahí y tú vas por acá. Entonces, también creo que esto se vuelve a sentir un poco regresando a lo que mencionaba Vania hace rato de, pues empieza a sentir en el cuerpo, en la tensión y en la forma en la que cada persona está llegando pues, a tomar decisiones, ¿no? Sea del equipo o como líder. Sí, Ana, la verdad es que se me hace súper importante cómo a veces pasamos un poco desapercibido aquella parte del cuerpo, pero pero la verdad es que habla muchísimo, a veces habla más que, como el dicho, ¿no? Que habla más que 1000 palabras, ¿no? A veces una persona puede estar diciendo algo, pero su cuerpo está manifestando otra, ¿no? A veces estás sentado en la oficina, pero por dentro puedes estar en un modo supervivencia, puedes estar agotadísimo, que ya no puedes más y estar como mostrando esa apariencia fuerte, yo aquí tengo el control, yo aquí todo está bien, todo está perfecto, quieres mantener esa apariencia de que a veces hasta quieres que te tengan cierto miedo, porque crees que el miedo es respeto, pero pues bueno, ese sería otro tema. A veces en ese cansancio, mira, vas de una junta a otra, contestando mientras escuchas, anticipando escenarios, vas creándote historias, vas poniendo la atención a tu yo uno que está ahí listo para decirte, pero una cosa tras otra, de todo lo que no debería decir o ser escuchado, preparándote para la siguiente conversación y tu sistema nunca baja, estás en constante estrés, tu cuerpo. Y eso muchas veces es en el trabajo, pero a veces llegas a casa y también sucede lo mismo y es como tu cuerpo todo el tiempo está estresado. Entonces, no solamente hay un cansancio mental, hay una alerta permanente en el cuerpo y muchas veces no estamos preparados para escucharlo. Desde ese cansancio que muestra el cuerpo, no pensamos igual, no decidimos igual, no lideramos igual, porque como hablábamos hace ratito del yo uno y el yo 2, la importancia de tener esa alineación y esa tranquilidad para poder escuchar y saber decidir a qué voces estar pendiente, ¿no? Y eso, pues, también es algo que pasa constantemente en el coaching, porque a veces el cliente empieza contando una historia y uno puede, caer en querer entenderlo todo, y luego qué pasó, y ahí te va involucrando en la historia, y quién dijo qué, y ya te compraste la historia, y ahí estás involucrado en todo aquel asunto, y de pronto la conversación se llena de contenido, pero no necesariamente de conciencia, no estás siendo consciente, estás reaccionando tu cuerpo y tu mente está también en modo supervivencia, como mencionabas, y está acelerado. Por eso a veces una pregunta más simple abre más el movimiento. ¿Qué posibilidad no estamos viendo, por ejemplo? ¿O qué necesita este equipo para hacerse cargo? ¿Qué estamos evitando nombrar? Son preguntas que no solo piden explicación, sino que también abren el movimiento. Y esa pregunta sobre el movimiento nos lleva a algo muy delicado. Muchas organizaciones se están moviendo todo el tiempo, todo el mundo anda corriendo de un lado al otro, todo el mundo agitado, la agenda está llena, pero no necesariamente están avanzando. Fíjate que ahí, Vania, a mí me viene precisamente ahorita que hablas de eso, todo el mundo se anda moviendo, yo hablaría ahí, lo resumiría como velocidad sin dirección. Fíjate que ahí es una distinción, ahora que nosotros que somos coach, que hablamos de distinciones, y que creo que es una distinción muy importante verla a nivel directivo, y lo resumiría así, no todo lo que se mueve está avanzando. Y esto, pues, puede parecer muy obvio, pero en la práctica yo diría que no siempre lo es.
porque una organización puede tener mucha actividad, muchos proyectos abiertos, muchas reuniones, y no estar generando el valor que el negocio realmente necesita. Pues para mí aquí el punto es no es si la empresa se mueve rápido, se está moviendo hacia donde realmente importa, porque movimiento puede haber, pero lo que sí es importante es hacia dónde quiero que se mueva, sino que precisamente el poder identificar qué se decide, quién decide, qué significa avanzar, qué se deja de hacer. Y la otra, lo que comentábamos, algo que es bien importante en las organizaciones, qué conversaciones ya no se pueden seguir postergando y se requieren hablar. Aquí lo que requiere a veces una organización, y parece irónico, pero es detenerse lo suficiente para ordenar el sistema antes de seguir acelerando. Es decir, ¿mi organización está avanzando o solamente está ocupada moviéndose? Sí, o sea, yo creo que ahí es como que el post-it organizacional es que el jefe que interviene en todo y que castiga el error y la junta que nadie puede pensar en voz alta. En fin, todo esto que hemos estado platicando, pues hace que el yo uno sea, o sea, el yo uno colectivo sea cultura. Y entonces toda esta comunicación se vuelve calculada y se vuelve cerrada, en donde la gente ya no está tratando de construir, de abonar, de aportar, sino de protegerse, ¿no? Es lo único que le interesa. Y entonces, pues, como decía, el impacto en el negocio, pues es obvio. O sea, si cada quien se está cuidando las espaldas en vez de aportar, pues ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Y creo que ahí aparece un punto que también es bien interesante, eh, de cuando estamos hablando de reparar un poco esto, pues finalmente estamos hablando de personas. No podemos reparar al equipo o arreglar a la persona porque pues tenemos que entender que se trata de un sistema vivo, ¿no? Y ahí no me voy a meter muy académica ni muy en esos temas, pero sí me hace recordar un poco este concepto de la autopoiesis y la biología cultural, en donde es importante ver a las personas y a la organización y al sistema, pues como esta entidad viva que constantemente está evolucionando, constantemente se está incluso, pues sí, protegiendo para su propia supervivencia. Y entonces creo que ver al sistema o al equipo o a la organización o incluso a las personas que forman ese conjunto, desde ese ángulo más de que no se pueden reparar, sino de entender un poco qué lo está llevando a eso como biológicamente, por llamarlo así, o como sistema habido, pues puede cambiar mucho, ¿no? Y cambia desde el lugar desde donde vamos a acompañar esta transformación pues, que probablemente queremos buscar, ¿no? De esta cultura totalmente reprimida a algo totalmente nuevo, pues hay que acompañar ese proceso desde la conciencia. Sí, eso cambia completamente el rol del coaching, porque si la persona no es una máquina rota, como decías, entonces el coach, pues, no llega a repararla, no llega a corregirla, no llega a salvar a las personas. Acompañamos a que esas personas se observen, se reorganicen y generen nuevas posibilidades de acción. Y lo mismo puede pasar con un equipo, viéndolo desde ese punto de vista, no siempre se trata de arreglar. No queremos llegar a un equipo y ahí vamos a decir: "Ay, vamos a arreglar esto, está descompuesto", sino que se trata de crear el espacio, un espacio correcto, idóneo, donde el equipo pueda verse. Creo que esto sería de mayor ventaja y crecimiento para todos. Cada sistema interpreta diferentes. Imagínate si cada persona que por sí misma tenemos una identidad, una ideología y vemos las cosas desde el punto de vista, como digo yo, casi siempre digo que tenemos lentes puestos muy diferentes y a través de ellos vemos por las vivencias que hayamos tenido, pues el mismo estímulo puede generar respuestas completamente diferentes según la estructura de quien lo vive, pero cada sistema va interpretando de distinto. Una meta agresiva para un equipo puede ser un reto, por ejemplo, y para otro puede ser una amenaza. Aquí vamos viéndolo desde el punto de vista de un equipo, pero igual pasa con las personas. A veces unas cosas a uno los lastiman y a otras no, al otro se ríe. Y una transformación digital para un área puede ser una oportunidad, mientras que para otro puede sentirse como una pérdida de control. Aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿por qué tengo que hacer esto? El estímulo parece el mismo y la experiencia realmente no.
Y cuando un sistema interpreta desde la amenaza, desde el control, empieza a crecer, aunque por fuera parezca orden, pero en realidad, pues en el fondo es otra cosa distinta a lo que se está manejando en el sistema. Y también, o sea, yo creo que ahí regresando ahora sí que a la pregunta inicial, o sea, de qué pasa cuando la organización tiene el talento, los datos, la estrategia, la estructura y la experiencia y no avanza. O sea, ya estuvimos tocando varios de estos temas, pero regresando un poco a esto del yo uno y el yo dos, creo que una analogía que puede funcionar es como si tuvieras un post-it que está queriendo dirigir a una supercomputadora. Y el post-it es el de las instrucciones, es el yo uno. Haz esto, vas a fallar, no intentes, controla todo así, no dejes nada, no sueltes nada, se te va a caer, no vas a poder. Y en cambio el yo 2 es un poco esta supercomputadora que tiene toda la capacidad, tiene la información, tiene la experiencia, e incluso tiene la intuición de llegar a fluir, pero se está limitando por este post-it que constantemente le está dando instrucciones de seguir y pues por más que tengamos la super mega computadora, finalmente pues el post-it lo está limitando, ¿no? Y esta vigilancia es la que afecta a la persona, afecta cómo se mueve la información y cómo se conecta pues toda la organización. Ana Pau, aquí me gustaría, ahorita que hablabas precisamente de información, a lo mejor meter una capa más. Si bien es cierto que Galway hablaba sobre todo del juego interior de la persona, y si yo leo a la empresa, la interferencia también se vive, yo diría que en una red invisible de la empresa. Porque una organización pues no funciona solamente por el organigrama, donde tengo claro a quién tengo que comunicar, informar, con qué área tengo que conectar. Eh, Finalmente el organigrama te dice quién reporta a quién, pero no siempre te dice por dónde fluye realmente la información y eso es bien importante tenerlo ahorita que hablaban precisamente del sistema vivo. Y a veces creo que inclusive no siempre se muestra tan evidente, porque va a haber la persona quien desbloquea decisiones, quien conecta áreas, quien concentra ciertas conversaciones y aún más la que se vuelve indispensable para que algo avance. Y no necesariamente a veces es el líder. Y esto hace que también se estén formando por ciertos silencios, dependencias, cuellos de botella o ciertos hilos. Y aquí creo que pues aparece algo muy importante para los líderes. Muchas veces la ejecución pues no se frena por la estrategia o porque esté mal planteada. Más bien se frena porque la red real de la organización pues precisamente no está pudiendo moverla. Y creo que esta es una señal muy importante, porque a veces el problema pues no está en la intención estratégica, que puede estar muy bien, en todo lo que se ha hecho a nivel del D cultural, sino más bien está cómo la estrategia viaja a lo largo de toda la organización, por otro lado, cómo se interpreta, cómo se traduce, dónde se bloquea, dónde se diluye y dónde yo diría que se convierte en otra cosa. Y bueno, aquí a lo mejor me gustaría también meter, hay una herramienta muy valiosa, una pues precisamente son los procesos como la parte de coaching o mentoring, pero hablando de una herramienta desde el punto de vista de datos, que esto se puede inclusive poner a nivel de datos y se podría observar con mayor precisión, es el análisis de redes organizacionales, lo que se conoce como el ONAN, el Organizational Network Analysis. Y este puede ayudar a ver cómo fluye realmente la colaboración, lo que se llama la metadata. Entonces vamos a empezar a ver quién tiene mayor influencia, dónde se queda la información, quién toma las decisiones. Aquí volvería al nombre de nuestro podcast. Cuando tratamos de mirar desde adentro, pues no estamos hablando de algo suave o abstracto. Hablábamos de complejidad, pues si una organización avanza o realmente se queda atorada y moviéndose precisamente en esa red informal que tiene inclusive más poder para que pueda avanzar la organización que la misma red formal que la organización estableció. Sí, y regresando un poco ahora sí que a tu área de expertise de los datos, o sea, creo que ese es un momento en el que también es muy notorio estas situaciones, en donde en la reunión llega la persona, presenta el dato y no ha ni terminado de presentar el dato y ya se está cuidando y ya está diciendo, no, pero es que este número fue porque me lo dio, pero fulano, pero mira, falta considerar que había pasado y no, es que nos falta la otra lectura que viene del mes pasado, pero
O sea, ni siquiera hemos podido ver el dato porque esta persona ya está buscando cómo defender pues, su puesto, ¿no? O su trabajo. Y entonces eso es la manera en la que entra siempre el juicio, la explicación, la defensa. Y entonces este exceso de detalle que se está dando alrededor del dato, pues nada más está generando más distracción y no estamos viendo qué es lo que realmente está pasando, no estamos profundizando en qué significa el dato, sino que nada más nos está distrayendo. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, no siempre el dato nos va a abrir la conversación, ¿no? Habrá veces en el que el dato más bien está activando este mecanismo de defensa, eh, pues que nos lleva como líderes muchas veces a decirle, oye, pero a ver, entonces, ¿por qué no llegó al 120 que habíamos acordado? ¿Por qué no avanzaste? ¿Por qué está lo que está pasando para que tú no pudieras llegar al resultado, ¿no? Entonces, cuando como líderes formulamos las preguntas así alrededor de una presentación que de por sí ya viene determinada por esta protección, pues, ¿qué estamos haciendo? Seguimos remarcando más esa cultura. Entonces aquí yo un poco a todos los que nos escuchan, a todos los líderes, los invito a que se cuestionen y se pregunten, cuando están en esas reuniones de revisión de resultados y viendo los datos y viendo los números, ¿cómo están reaccionando ustedes? Porque su reacción está o fomentando una cultura de apertura o la cultura del yo uno que hemos estado platicando. Entonces, ¿qué pasa si en vez de preguntarte, Norma, ¿por qué no avanzaste con el proyecto? Hiciéramos una pregunta distinta y tal vez, Norma, ¿qué está impidiendo que este proyecto avance? Entonces, ¿qué respuesta va a tener Norma en este caso? A la misma, o sea, no es la misma pregunta, claramente está formulada de una manera totalmente distinta, pero ¿qué es más productivo? ¿Qué es más positivo? ¿Cómo esta forma de preguntar puede conectar mucho más con este sistema vivo del que platicábamos y nos aleja del juicio y de defenderse para abrir esta conciencia hacia la observación, a encontrar oportunidades y posibilidades? Entonces, bueno, los invito un poco a que se fijen en sus juntas, cómo están reaccionando ante estas situaciones y tal vez podrían ajustar un poquito las palabras de las preguntas que están formulando a su equipo, ¿no? Cuando presentan el dato. ¿Cómo ves tú, Ania? Sí, fíjate que además, desde el ser, desde lo más profundo y adentro de las personas, observar reduce la amenaza. Porque el error que cometen las personas deja de ser identidad, deja de ser como yo me equivoqué, ¿no? Ya no es soy mala en esto, o soy mala en aquello, o fue error mío. Al contrario, hubo tensión en esa interacción y eso cambia todo. Entonces, porque si lo puedo observar, lo puedo trabajar, o sea, yo puedo trabajar con ellos. Si yo me doy cuenta, si yo reflexiono y me veo hacia adentro y veo en qué situaciones o qué es lo que está sucediendo en realidad y no me quedo ahí escuchando el yo uno, puedo ver con claridad y puedo modificar esto, lo puedo mejorar, puedo hacer cambios. Siempre hay miles de posibilidades de cambiar las cosas, ¿no? Si lo que acaba de suceder no me define, esto no me hace ser una buena o una mala persona. Estamos hablando de una situación y cuando cambiamos la perspectiva, o sea, no se trata de mí, se trata de la situación en sí, de la cuestión en sí, entonces podemos avanzar muchísimo porque yo siempre digo que todo el tiempo estamos en crecimiento, todo el tiempo nos estamos desarrollando, pero no tenemos que hacerlo como todo personal. Y también aparece, pues es una pregunta muy importante que debemos hacer. O sea, ¿qué necesita dejar de juzgar una persona para poder aprender? Hagámonos esta pregunta, o sea, ¿qué necesitamos dejar de juzgar a nosotros mismos para poder aprender? Y del lado contrario también, desde la parte del líder, ¿qué estás juzgando en la otra persona que estás creyéndote una historia sobre ella? Y es al final estas historias que nos hacemos porque empezamos a juzgar y eso es lo que ven nuestros ojos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es que vamos a darnos la oportunidad, como las preguntas que mencionabas, de ver qué es lo que hay realmente dentro de las personas, ¿no? ¿Por qué sucedieron las cosas? Porque mientras alguien está defendiéndose, realmente no aprendemos. Si estamos a la defensiva, no vamos a aprender nada. Entonces, pues ahí empiezan a complicarse las cosas. Uno puede cumplir, puede obedecer, puede corregir por miedo, pero necesariamente aprende una persona
que así de esa manera creo que también esto también se aplica en el uso de los datos, porque si conviertes el dato en vigilancia, el yo uno colectivo se vuelve más fuerte. Eso es un hecho. La gente aprende a responder como conviene. Ya estamos alineados con eso, no como realmente vive la experiencia. Y justo ahí aparece una conversación muy importante, pues en este caso para el negocio, que estamos midiendo ciertas cosas porque queremos resultados, pero ¿qué estamos dejando de ver? Y qué dinámicas invisibles también están moviendo los resultados, porque aunque no las veamos, ahí están. Y eso también tiene que ver con los datos, Norma. ¿Tú qué piensas? Sí, fíjate que, Vani, ahorita mientras ibas hablando, me acordé que en el libro Galway habla de observación consciente. Y ojo, no me está diciendo observación, sino está diciendo observación consciente. Si yo también lo llevo esto a mi negocio, me parece que pensar muchísimo en qué decidir, medir en una organización es importante porque obviamente importan los ingresos, el margen, las ventas, evita productividad. Y la realidad es que en las empresas medimos mucho y yo diría que claro que importa. Es un tema de negocio cuando estamos hablando precisamente de una organización. El tema es que creo que ahí es donde, si nos vamos precisamente del otro lado de la balanza, hay un riesgo. Es creer que porque algo está midiéndose, ya está entendido. Y la verdad es que no siempre es así. Yo he visto que un indicador te puede decir qué está pasando, pero la realidad es que no siempre te explica por qué está pasando. Puede ser, podemos ver a veces que subió la rotación, pero no ver antes que se rompió la confianza, ¿no? Que hablábamos ahorita. Podemos ver precisamente que bajó la productividad, pero no ver que el equipo está trabajando pues con cansancio, con miedo, con ambigüedad, con mejor no hablo. Porque yo lo pondría así, no se trata de medir más bien se trata de medir mejor. Y el medir mejor implica conversar distinto sobre todos esos datos que están intentando mostrar, porque hoy cuánta información hay en la organización. Y ahí precisamente cuando una métrica se queda como un numerito, como información, y no se interpreta bien, pues puede cambiar realmente una decisión y eso se puede volver muy delicado. Y creo que aquí yo me detendría porque creo que sí hay variables invisibles que terminan afectando directamente estos resultados, aunque pocas veces se enfrentan en un comité. Y es, ¿qué tan rápido escala un problema? Porque a veces el problema ya escaló cuando de plano ya no se puede resolver. ¿Cuánto tarda una decisión en tomarse? ¿Quién está centralizando esa decisión? ¿Qué tan seguro se siente un líder para decir una mala noticia? Porque a lo mejor es mejor no hablar nada, ¿no? Y otro punto podría ser también cuánta energía consume esa política interna que a veces es desgastante. Y la otra es qué tan dependiente es el sistema de ciertas personas que son clave y ahí es donde organizaciones más maduras empiezan a observar también esas dinámicas, ya sea que se den la oportunidad internamente o que busquen también esa retroalimentación o ese apoyo de forma externa, ya sea a través de coaching, de mentores, de alguna intervención o de algunos expertos que puedan precisamente de ahí ya no diría desde adentro, sino desde afuera, e ir a observar desde adentro qué pasa en la organización. Sí, es que, o sea, hablando justo de esta observación consciente, yo estoy totalmente de acuerdo en que el feedback, o sea, un poco lo mismo que les mencionaba de las preguntas durante la revisión y el análisis de resultados, pues pasa un poco lo mismo en las sesiones de feedback. O sea, si nos vamos a sentar y yo como líder lo que voy a hacer es decirte, oye, qué bárbaro, qué mal estuvo tu llamada, estuvo pésima, no hiciste esto, ¿cómo va a responder la otra persona? ¿Qué tanto va a recibir ese feedback? Pues claramente que se va a bloquear, va a ver cómo se defiende, va a salir a relucir ese yo uno. Ahora, ¿qué pasa si en vez de decirle qué mal estuvo tu llamada, le cambiáramos esa pregunta y o sea, para empezar esa sesión de feedback, de decirle, ¿qué nivel de tensión percibiste en la conversación del 1 al 10? Entonces, ahí la persona puede bajar un poco esas defensas y ese yo uno y más bien observarse, y observar cómo fue la situación y decir, bueno, mira, pues sí, tal vez el cliente estaba muy enojado, había mucha tensión porque traía todo esto anterior y entonces
solamente con esa pregunta y con esa observación consciente, tu misma reporte o la misma persona de tu equipo va a poder traer esa observación de decir, bueno, pues sí, ya que estaba tan enojado desde el principio, igual y yo hubiera podido hacer tal o cual. O sea, cambias por completo esa sesión de feedback. Y el yo 2 puede salir mucho más a relucir y entonces puede ser mucho más constructivo y puede aprender. O sea, es para mí, o sea, yo siento que esto es oro molido en la empresa, porque si cada persona está abierta a observarse y no a defenderse, entonces puede abrir, aprender y avanzar, versus si nos vamos a lo contrario. Como no está funcionando, más controles, más capacitación, más scripts así cerrados, determinados, más supervisión. ¿Y qué significa? Más y más y más interferencia. Así tengas a la mejor persona, pues con tanto control y con tanta interferencia, volvemos a desempeño es igual a potencial menos interferencia. Si tú sigues interfiriendo, todas tus sesiones de feedback no sirvieron para nada, ¿no? Cuando el feedback se da con presencia, entonces se modifica desde dónde va a responder la persona, ¿no, Vania? Tú que te metes más en la persona, pues cambia por completo, ¿no? Sí, la verdad es que cambia muchísimo desde dónde responden las personas. Ahí está como, pues, el tesoro, ¿verdad? El tesoro escondido, como quien dice. Si preguntamos desde el juicio, pues, ¿de dónde crees que va a responder la persona? Pues, se va a defender. Se va a defender si nos creemos que estamos en un juicio, pues, hasta la defensa. Si preguntas desde la presencia, puedes responder desde la observación. Entonces, ahí hace una gran diferencia, porque la persona ya no está como a la defensiva, ya no está lista para defenderse, sino para observarse. La presencia significa estar lo suficientemente disponible para notar qué es lo que está pasando realmente, ¿no? No solo para oír la historia. Y eso cambia todo, porque la persona en cuanto deja de sentirse juzgada, su actitud ante la situación es muy diferente, ¿no? Y si ve que tú como líder estás a la escucha y aparte hablando de la presencia no significa que hay que tolerar todas las cosas y hay que estar con todo, sencillamente es estar ahí para la persona que se sienta escuchada, un lugar en el que podamos desde el estar ahí, podamos ver la situación. O sea, no se trata, como decíamos hace un ratito, no se trata de la persona se hizo mal o no, sino vamos a ver el problema, la situación y vamos a resolverla, vamos a analizarla. Eso en liderazgo es enorme, porque muchas veces el equipo no necesita que únicamente una respuesta así rápida o quieres que tener las respuestas así al momento, sino que necesita, como decíamos, un espacio. Sencillamente a veces necesita un espacio para ser escuchado, un espacio para poder hablar con mayor claridad lo que nos está diciendo y aquí, o sea, puede que en este momento de presencia y de esta escucha activa podamos entonces realmente escuchar la verdad que no se ha estado diciendo antes. Y entonces la escucha deja de ser un gesto amable y se convierte en una práctica estratégica. Realmente obtenemos más resultados si estamos estando presentes que estar juzgando a las personas. Sí, justo ahí también es como tantas veces que nos pasa, ¿no? En donde no estás escuchando a la otra persona, sino ya estás pensando qué responder, qué decir, porque además, sobre todo en el mundo corporativo, como que se beneficia o se agradece, digamos, o se valora la rapidez de la respuesta. Entonces no estás escuchando realmente lo que está diciendo la otra persona, sino que estás pensando ya en tu respuesta, en decir a mí me pasó y tal. Lo mismo pasa también cuando en estas sesiones ejecutivas, eh, la conversación, o sea, ya no hablando, o sea, hablando como de esta conversación completa, el tipo de preguntas que está haciendo el líder ¿pero qué pasó? ¿Por qué fue así? ¿Quién, no? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué no nos avisaron? ¿Qué hicieron? Entonces, como que toda esa metodología, por llamarlo así, de preguntas, lo que está haciendo otra vez es levantar defensas. Yo creo que cuando como líderes nosotros somos capaces de dar un paso atrás y de hacer las preguntas desde otra perspectiva, entonces como que sí puedes indagar mucho más en este aprendizaje y en cómo fortalecer pues ahora sí que los resultados, que finalmente
A todos lo que nos interesa es crecer el negocio o cumplir los objetivos que tengamos en la organización, en fin. Entonces ahí creo que las preguntas que yo les quiero también recomendar o invitar a hacerse es, más allá de quién dijo por qué, no meterse un poco en este como chisme, cómo preguntar desde la curiosidad y desde la reflexión y desde esta conciencia. Y a lo mejor preguntarte, ¿qué es lo que no estamos diciendo? O nadie está atreviéndose, o por qué nos están perdiendo a decir algo, o qué decisión es la que estamos evitando tomar y entonces seguimos dándole vueltas al mismo asunto porque alguien no está tomando la decisión, o quién no está en esta conversación, ¿no? A veces está toda la empresa en una reunión en la que solo uno va a tomar la decisión, o al revés, están todos reunidos, pero la persona que tiene que tomar la decisión o que tiene la información no está. Entonces, preguntarnos ahí, ¿quién debería de estar en esta conversación? Ahí creo que también es todo este entorno de generar la seguridad psicológica para que todos puedan tener la confianza de hablar y de no sentir que van a ser castigados emocionalmente como en este tipo de culturas de las que hemos estado hablando. Y ahí creo que esas dos capas un poco se complementan, porque lo que queremos es cómo mejorar esa seguridad psicológica. Sí, la verdad es que la primera capa es nombrar, y eso sí lo puede hacer un líder, pero otra cosa es sostener el cambio, porque el equipo aprende rápido el nuevo lenguaje. Por eso no significa que cambie la confianza, no significa que cambie el miedo, no significa que cambie la forma real de decidir. O sea, puede tener un discurso nuevo y pasillos iguales. Podemos seguir diciendo, ok, voy a cambiar esto, pero te sales y otra vez sigue pasando lo mismo, ¿no? Y también pues hay que reconocer que el acompañamiento no es para crear dependencia. El coaching ejecutivo, pues yo creo que el objetivo no es que el coach se vuelva indispensable. Yo creo que es que el líder amplíe su capacidad de observación, que vea más, que decida mejor, que sostenga conversaciones que antes evitaba. Y cuando estas capas no se integran, aparecen conversaciones que se evitan, se postergan y también se maquillan. Y que ahí, Vania, a mí me gustaría, precisamente cuando hablamos de ese cambio que debe perdurar, y lo más importante en esto es que hubo un aprendizaje. Y si lo llevo también en conjunto a una organización, yo diría que las organizaciones más fuertes, pues no son las que tienen talento individual, sino son las que convierten ese aprendizaje en el sistema. Y esto sí quiero llevar a una idea que para mí es clave, es que las organizaciones más fuertes pues no son las que no tienen interferencia, porque todas las tienen. Oye, iniciamos con este punto hablando precisamente de la fórmula que nos dice Galway, pero la realidad es que todas tienen interferencia. O sea, no podríamos decir que eso no va a existir. Pero quizá una de las conexiones más fuertes que entra ahí Galway, en este caso, en el negocio y en el momento actual, nos habla en su libro de liberar el potencial. Y para mí, la verdad es que hablar de esto se me hace realmente pues importante de impacto, porque si yo dijera hoy liberar el potencial ya no es suficiente si la organización no puede convertirlo rápidamente en adopción real. Y es ahí donde está el aprendizaje significativo. Y obvio, hay interferencia y cada vez va a haber más. La diferencia yo diría que está en qué tan rápido puedo verla, nombrarla y aprender de ella y ajustar. Hay una frase que me dice mi mamá, caminando y andando. Es decir, la máquina está andando, veamos precisamente cómo vamos ajustando, porque una organización, yo digo que madura precisamente no es la que nunca se va a equivocar, sino es la que se detiene, mira lo que pasó, y puede convertir y dar la oportunidad a cada uno de sus colaboradores, convertir pues cada error en un aprendizaje. Y eso también invita a esas conversaciones, cuando un equipo puede hablar de lo que no funcionó sin entrar inmediatamente en defensa, como comentaba hace rato Ana Pao, pues realmente aparece aprendizaje. Y más allá, cuando hablo de un líder que puede reconocer algo del sistema que está generando fricción o que hay interferencia, pues aparece esa posibilidad real de rediseño.
Y creo que para mí esa es una gran capacidad estratégica en donde aprendes mientras ejecutas. Y yo creo que ahí es algo importante, ¿no? Deja de depender de héroes individuales y pues empieza a convertirse en parte del sistema para poder actuar de forma holística y sistémica, ¿no? Dentro de la organización. Sí, hace ratito estábamos hablando de la escucha y pues me hace súper importante para todas las relaciones en organizaciones y en todo. Y hablábamos de algo de interferencia como ruido mental, hablábamos del miedo o de la saturación, pero también hay interferencia en cómo escuchamos. A veces creemos escuchar que estamos escuchando cuando entendemos palabras y no, la verdad es que escuchar también es percibir el ritmo, ver el cuerpo, la pausa, la contradicción, a veces vas para adelante y vas para atrás, lo que la persona evita, luego le cambia el rostro, lo que está repite y repite, ¿no? Y es como, a veces dejamos estas cosas de lado, pero ahí está el trabajo interno del coach y también del líder. O sea, el líder tiene que estar en esa presencia de la que mencionábamos, eh, para estar atento a este tipo de cosas que a veces el cuerpo está diciendo más que las palabras, ¿no? Y muchos líderes fueron promovidos por tener respuestas rápidas, ¿no? A veces tú dices, ay, pues este es buen líder porque rápido resuelve, rápido dice y rápido solucionó, ¿no? Pero cuando llegan a posiciones más seniors, la verdad es que su valor ya no está solamente al responder, está en crear condiciones para que ahora otros puedan ser mejores. Ahora es como que yo estoy aquí y ahora es como te voy a dar la mano, te voy a ayudar a que tú también crezcas, a que tú también escales, a que tú también seas mejor. Ana, eso también redefine la escucha no solo como la comunicación de lo que mencionaba, sino como una forma de habitar el aprendizaje colectivo, ¿no? Sí, totalmente, porque si como líder lo que estás fomentando es realmente esta escucha nada más para responder y para reaccionar, etcétera, entonces asumes como líder que tú diste la presentación, todo el mundo la escuchó, todos vamos hacia el mismo lado. Pero qué importante es como ejecutivos o como managers realmente usar la escucha activa y realmente posicionarnos en el lugar de la otra persona y cuestionar cómo lo está viendo, ¿no? Lo que dicen, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Entonces, a lo mejor para un área, la presentación y el mensaje que tú diste se interpreta de una manera totalmente distinta que para la otra área. O incluso entre personas, el background que pueda tener uno versus otro, la misma presión que pueda tener, es una interpretación totalmente distinta. Entonces, con la escucha activa y realmente con la curiosidad de entender de qué puede estar entendiendo la otra persona. Y es más, sin asumir que entendió, sino regresando a hacer las preguntas correctas de qué entendiste del mensaje que yo di, por ejemplo. Entonces, pues cambia por completo esta cultura y así ya podemos llevar a la conversación a una reflexión mucho más amplia de lo que está pasando y que no se quede este episodio abierto, ¿no? Sino realmente cerrar. Pues ahorita con lo que comentas, si están de acuerdo, a mí me gustaría pues ir cerrando este episodio. La verdad es que ha sido bastante interesante, he aprendido también bastante de ustedes. Y pues me gustaría como que ir cerrando con una idea o un insight pues muy concreto que quieran que se queden. Y me voy a permitir comenzar diciendo en mi caso, a mí si tuvieran que quedarse con una sola cosa, pues me gustaría comentarle que precisamente cuando conectas la interferencia con un mapa real de negocio, pues la conversación cambia. Que entonces precisamente, pues si yo miro un indicador, me tendría que preguntar algo más profundo. ¿Qué dinámica humana, qué dinámica cultural o de liderazgo está detrás de ese número? ¿Qué está bloqueando esa coordinación y la potencia real que tiene la organización? Y esto pues nos permite mirar desde adentro y desde ahí pues decidir mejor. Y por eso la realidad es que para mí fue muy importante abrir esta temporada con el libro de Inner Game como un detonador, porque como comentaba, más allá del tenis, el libro pues pone sobre la mesa una conversación pues más profunda, más vigente para cualquier organización y es qué está bloqueando hoy la claridad, la coordinación y potencial real del sistema.
Si esto logran detenerse y logran empezar a identificar y dar ese primer paso, ya sea con ayuda externa o interna, creo que empiezan a dar un gran paso y puede ayudar mucho a la organización. Ana Pau, no sé si tú quieres comentar con Sí, qué te sí, quedas. me quedé justo pensando. Creo que para mí o sea, uno de los insights más interesantes de tanto de la plática como del libro es pues finalmente el juego interior, ¿no? Que todas las personas, tanto como personas, como equipos, como organizaciones, tenemos esta dualidad del yo uno y del yo dos y que constantemente están ahí como viendo quién gana la atención. Em, Creo que muchas veces el yo uno está en las conversaciones que no se hablan, en lo que no se dijo, en lo que se hace por abajito. Entonces ahí yo lo que los invitaría es a cuestionarse y analizar, dar un paso atrás y analizar cuáles son las conversaciones que realmente se tienen en su organización, cuáles son las que están faltando, cómo están, ¿no? Tomando el approach a las conversaciones difíciles, si realmente las están teniendo o no, y de qué manera. Si lo que están haciendo es desatar la defensa del yo uno en la otra persona, o lo están haciendo desde una escucha activa, con la curiosidad y con esta visión de entender que cada quien vivimos el mundo desde nuestro propio mapa. Entonces, pues los invito un poco a analizar esta cultura y estas conversaciones que se dan y que no se dan dentro de su organización y a tomar sí también un poco de responsabilidad de como líder qué es lo que estoy fomentando con mis acciones, con lo que digo y sobre todo con lo que no digo. Creo que yo me quedaría con esto. Vania, ¿tú con qué te quedas? Bueno, pues a mí me quedó grabado sobre el observar sin juicio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Queremos tener resultados y el juicio genera emocionalidad, entonces con la emocionalidad, pues no avanzamos, la verdad. Entonces, partamos desde la observación que genera claridad. Queremos eso, porque en la claridad podemos avanzar y resolver las cosas, ¿no? Eso es algo que a mí me quedó, me encantó, pues, del libro. Y los líderes que realmente logran mover equipos aprenden a diagnosticar antes de reaccionar. O sea, no podemos caer en ese juego como de estar reaccionando, de estar en el juicio constantemente, sino, bueno, vamos a observar, vamos a tener esa calma interior para observar y ver aquello que no es visible, y eso se da en esa parte de la escucha activa y el observar sin juicio, ¿no? Y también hay una pregunta que me encantaría como dejarla aquí sobre la mesa para ustedes, es como que nos cuestionemos, ¿qué pasa conmigo que hace que mi equipo no me diga ciertas cosas? Y esta pregunta ahorita, pues, la podemos aplicar para el trabajo, el negocio, la familia, todo, ¿no? Y esto es desde la observación, ¿no? La observación consciente, y es algo tampoco vamos a ser juiciosos con nosotros mismos. Eso siempre creo que si quitamos el juicio del medio y podemos observar con claridad y esa tranquilidad, podemos llegar más lejos y podemos ver esos detalles que ya podemos tener, para mover hilos, ¿no? Y para poder ahora sí solucionar, qué es lo que realmente queremos, desde la observación. Aquí creo que les dejamos pues, bastantes preguntas que creo que van a tener la oportunidad de todos los que nos escucharon en este podcast de poderse hacer y creo que ese es el primer paso. Por eso, si esta conversación pues resonó contigo desde el lugar donde hoy lideras, donde diriges equipos o tomas decisiones complejas, quizá la pregunta no es solamente qué herramienta falta. Yo te diría tal vez la pregunta es ¿qué mirada hace falta? Y probablemente ahí pues sería a lo mejor una mirada más externa, a lo mejor más imparcial, a lo mejor más sistémica, que te ayude a ver precisamente esas dinámicas desde adentro que por costumbre, que por presión o por velocidad ya se volvieron invisibles. Y es ahí donde nosotras estamos convencidas que cada uno de estos procesos, dependiendo el momento en el que se encuentre cada organización, ya sea coaching, ejecutivo, mentoring estratégico o consultoría organizacional, realmente pueden apoyar muchísimo. Y no para traer respuestas prefabricadas, sino precisamente para ayudar a observar mejor, para poder conversar mejor y tomar decisiones con más claridad, ya sea de forma individual o en equipo. Y bueno, pues será un gusto saber que estás observando, qué conversación te está haciendo ruido o qué tema te gustaría que abordemos en próximos episodios. Si algo de lo que escuchaste hoy conecta con lo que estás viviendo pues en la organización o que puede ayudar a otro líder,
que pueda ser responsable de talento o un ejecutivo, la verdad es que comparte este podcast y nos puedes escribir también a conversemos@desdeadentro.mx. Te invitamos precisamente a sumarte a este espacio dándole like y siguiéndonos, pues, y acompañándonos en cada uno de los siguientes episodios de esta primera temporada, donde pues vamos a seguir entrando en esas dinámicas invisibles que terminan definiendo pues mucho más del negocio de lo que normalmente aparece en un reporte. Y pues agradecer que somos Norma, Ana Paula y Vania, y desde adentro, facilitado por Telling Data Hub. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los esperamos en 15 días en la próxima conversación desde adentro. Gracias a todos, gracias Ana Paula, gracias Vania. Gracias.